A ver, ¿cómo se anuncia la llegada de un rey? Uno se imagina, pues, no sé, trompetas, desfiles, edictos proclamados en cada plaza, ¿verdad? Bueno, pues la historia que vamos a explorar hoy arranca con una llegada anunciada de una forma muy distinta. A veces resulta que se anuncia con un milagro, uno que desafía toda lógica humana, y con una voz, una sola voz clamando en la inmensidad del desierto. Y esa voz, claro, es la de Juan el Bautista. Hoy vamos a sumergirnos en su figura, un personaje fascinante que fue literalmente el puente entre dos eras, el que preparó el camino para una de las figuras más influyentes de toda la historia. Para entender a Juan, tenemos que ir al principio. Y su historia no empieza con un sermón, no. Empieza con una promesa. Una promesa que, humanamente hablando, parecía imposible. Es que el contraste es tremendo, de verdad. Por un lado está la pura realidad humana. Zacarías e Isabel, ya mayores, sin hijos, algo que en su cultura era visto casi como una maldición, una vergüenza. Y por otro lado, de repente, la promesa divina. Y no es solo vais a tener un hijo, no. Es que ese hijo va a tener una misión, que lo cambiará todo. Esto ya nos pone sobre la mesa un tema central. Cómo lo que para nosotros es imposible entra en otro plano. Y claro, el nombre de este niño milagro no podía ser casualidad, para nada. Juan, que viene del hebreo Yohanan, significa Dios es misericordioso. Su propia existencia era eso, un testimonio andante de esa misericordia. Era la prueba viva de que Dios había actuado quitando esa carga de encima a sus padres y demostrando su fidelidad. Pero aquí hay un detalle que es fascinante. Recordemos que Zacarías se quedó mudo. ¿Por qué? Por dudar del ángel. Es un símbolo potentísimo, ¿no? El silencio del ser humano ante la obra de Dios que no comprende. Y solo recupera la voz cuando obedece, cuando, en contra de toda tradición familiar, escribe su nombre es Juan. Y lo primero que hace al poder hablar de nuevo, ¿qué es? Ponerse a alabar, a profetizar. La obediencia, al final, desbloquea la alabanza. Bueno, pues saltamos en el tiempo. Ese niño del milagro crece y se convierte en la voz que estaba prometida. ¿Y dónde empieza todo? ¿En un templo? ¿En una sinagoga? No. Empieza en el sitio más improbable y austero que uno pueda imaginar, el desierto. Y su mensaje central era este. Así, directo, sin anestesia, sin rodeos, totalmente radical. Juan no estaba ahí para dar palmaditas en la espalda, para ofrecer un consuelo fácil, no. Su llamada era una transformación total, profunda y urgente. El reino de los cielos está cerca, así que hay que prepararse por dentro, ya. Y es que su propio estilo de vida era el primer sermón. O sea, el hombre era coherencia pura. Vivir en el desierto, vestirse con pelo de camello, comer langostas y miel silvestre, todo en él gritaba renuncia a las comodidades. Era un bofetón a la superficialidad de la sociedad. Su aspecto físico ya te decía, oye, esto va en serio, no es un juego, es una cuestión de vida o muerte espiritual. Vale, y la acción por la que todo el mundo le conoce, la que definió su ministerio, fue el bautismo. Pero ojo, que no era un ritual cualquiera. Tenía un significado muy concreto. Era, por así decirlo, la manifestación externa de una decisión interna. Meterse en el río Jordán era como decir en voz alta, delante de todos, quiero cambiar de vida, quiero limpiarme. Era una limpieza simbólica para estar preparados para lo que venía, para el Mesías. Es importante entender que era un paso preparatorio. No es exactamente el mismo bautismo cristiano que conocemos hoy. Y aquí es donde Juan se vuelve realmente revolucionario para su tiempo, donde rompe todos los esquemas. Para la mayoría de la gente ser descendiente de Abraham era como tener un pasaporte VIP al favor de Dios. Y llega Juan y ¡pum!, destroza esa idea por completo. Lo que importaba, lo que era esencial, no era el linaje, la herencia, sino la acción, los famosos frutos de arrepentimiento. ¿Y qué eran esos frutos? Pues cosas tangibles, justicia, generosidad, honestidad, un cambio real en la vida. Y todo esto, todo este mensaje, esta vida austera, este bautismo, nos lleva al punto culminante, al propósito final de su existencia. Porque, ¿para quién estaba preparando el camino? Pues aquí está la clave de todo. Juan nunca fue el destino. Siempre fue la señal, el dedo que apuntaba. Su popularidad era inmensa, multitudes iban a verle a él. Pero su misión estaba increíblemente enfocada, coger toda esa atención y desviarla, dirigirla por completo hacia Jesús. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esta frase es que lo resume todo. Es sin duda una de las declaraciones de humildad más brutales y potentes que se han dicho nunca.
Pensemos en nuestro mundo, que es una lucha constante por la atención, por crecer, por ser visto. Y la filosofía de Juan era justo la contraria, hacerse más pequeño para que la luz de verdad, la importante, pudiera brillar con toda su fuerza. Entonces, al final, ¿qué legado nos deja esta figura? Un personaje tan intenso, tan singular. ¿Qué lecciones podemos sacar de la vida de este precursor? Sabemos que su final fue trágico. Acabó decapitado por orden de Herodes Antipas. La razón, denunciar sin miedo la inmoralidad del propio rey. Murió como vivió, sin hacer concesiones a la verdad. Y es justo en esa vida, en esa convicción inquebrantable, donde encontramos lecciones que siguen resonando hoy. Vamos a quedarnos con 3 que son fundamentales. La primera, el arrepentimiento tiene que ser genuino. Para Juan, la fe no era una idea en la cabeza o una tradición familiar, no, era algo que se tenía que ver, que se tenía que poder tocar en las acciones del día a día, en cómo se trataba a los demás. Esos frutos de los que tanto hablaba, justicia, generosidad, eran para él la única prueba real de un cambio de corazón. La segunda lección es la valentía de decir la verdad. Juan no tenía un discurso para cada público, no adaptaba el mensaje. Le dijo lo que tenía que decir a la gente del pueblo, a los soldados romanos y al mismísimo rey, sabiendo perfectamente que eso le podía costar, y le costó la vida. Es un modelo brutal de integridad, de decir la verdad al poder. Y la tercera, que quizás la más importante de todas, es su enfoque en Cristo. Toda su identidad, todo lo que él era, se basaba en ser una voz que apuntaba a otro. El éxito de su misión no se medía en la cantidad de seguidores que él tenía, sino en cuánta gente conseguía que mirara a Jesús. Es una lección tremenda de humildad, de entender que a veces la misión es más grande que uno mismo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. La misión de Juan fue ser una voz para otro. Él no era el mensaje, era el mensajero. En un mundo como el nuestro, que está obsesionado con el protagonismo, con la marca personal, con ser un influencer, ¿qué significaría hoy ser una voz? Una voz que, en lugar de buscar el foco para sí misma, lo usa para apuntar a algo o a alguien más grande.